Hola chavales, estamos aquí no más, estamos aquí para hacer el resumen de la cuarta etapa del Tour de Francia 2021, pero antes de empezar este vídeo os voy a hacer un poquito spam del canal. Si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no habéis visto el vídeo que he subido esta mañana, básicamente es la serie del Tour de Francia con el Movistar Team, pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. Deciros que también, por supuesto, las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo estarán en la descripción. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen de esta cuarta etapa que, bueno, hoy tocaba una jornada de 150 kilómetros desde Redón hasta Fugers, una etapa completamente llana que, bueno, no tenían de hecho ningún puerto puntuable, ni siquiera de cuarta categoría. Y bueno, vamos a ver los últimos 5 kilómetros porque para el desarrollo de la etapa pues han sido bastante importantes. Como veis, habían repechos que parece ser que no picaban mucho, pero que al final, debido a la velocidad del día, pues han hecho bastante complicados y digamos, al finalizar así, pues digamos que sobre todo ese último repecho casi en la línea de meta, pues ha hecho bastante daño, como vamos a ver luego. Pero bueno, una vez dicho, presentaros la etapa, mostraros digamos el perfil de los últimos kilómetros, pues vamos a empezar con el resumen de la etapa, que bueno, los 10 primeros kilómetros pues han sido para reivindicar, o sea, los corredores han protestado con lo de ayer, básicamente pues han parado un minuto, luego han ido a una velocidad de 25 kilómetros por hora hasta que han pasado 10 kilómetros y ha empezado a, digamos, pues a abrirse la carrera que bueno, los dos corredores que se han escapado pues son el corredor del Lotto Soudal Van Moor y el corredor de Cofidis Perichón, que bueno, del Cofidis os tengo que dar un dato bastante curioso y es que principalmente el equipo francés siempre ha estado presente en las fugas de esta edición del Tour de Francia, los dos primeros días con Anthony Pérez, el día de ayer con Walais y hoy pues con Perichón, que bueno, el compañero de fuga del corredor francés pues para el desarrollo de la etapa pues ha sido bastante importante. Luego los principales equipos que estaban trabajando pues el Alpecin Fenix, Groupama Francés y de Kuning Quick Step, la máxima diferencia que ha llegado a tener la escapada pues aproximadamente se han acercado a los 3 minutos, pero no más allá de esa referencia de los 3 minutos. Y bueno, hay que decir una cosa que a esa de básicamente una cosa, perdón, que ha sido bastante curiosa y es que, por ejemplo, había veces que el Groupama francés dejaba de trabajar, luego volvía, luego el de Kuning dejaba de trabajar, luego volvía y cosas así. Lo más importante, digamos, que ha pasado es al final de la etapa que, bueno, vamos a empezar a hacerlo de cuando quedaban unos 55 kilómetros, cuando hemos visto un pinchazo de Enreg más, por ejemplo, Cavendish también le hemos visto sin Jean. Luego aparecían básicamente varios equipos en las primeras posiciones, Tres Alfredo, Education First. Luego digamos que había una fila de los equipos que tiraban, que era el Groupama francés y el Alpecin y el de Kuning. Luego también el equipo de Tal Pogacar bastante atento. Luego, por ejemplo, el Israel pues aparecía para dar confianza a su sprinter André Greipel, que bueno, hace unos años, hace 6 años, pues había hecho un buen puestómetro en este final de Fogers. También luego, por ejemplo, veíamos como el Education First, el Bike Chain, el Israel, el Bora Hansgrohe, pues básicamente equipos por delante. Y luego en el sprint intermedio, pues primero en la escapada pasaba Van Moer, segundo Perichón. Y luego por detrás, pues hemos visto un lanzamiento de Bora Hansgrohe, aunque al final, pues Morkov ha sido el que ha lanzado a Cavendish y Cavendish, pues ha ganado este sprint de grupo que bueno, podría ser un poco premonitorio con lo que ha pasado al final. Decir que aquí en el sprint intermedio en la fuga parecía que Van Moer ponía un poquito de ritmo, pero luego se ha relajado y ya esperaba a Perichón, que bueno, luego al final por la etapa no ha habido mucho entendimiento. Como digo, tercero Cavendish, cuarto Morkov, quinto Bujani. Lo que me parece bastante curioso es que en este sprint intermedio, pues bueno, la verdad es que, por ejemplo, a la Filipa pasa de decimocuarto, sexto Matthews, octavo Peter Sagan, noveno Colbrelli, que podrían ser así los corredores que están luchando por esta clasificación de por puntos, el maillot verde, el maillot de la regularidad. Luego veíamos como también aparecía más agrupado el equipo del Groupama francés, porque digamos que siempre estaban tirando equipos sueltos, pero aquí ya el equipo francés pues empezaba a aparecer más en conjunto. También aparecía el equipo del Qhubeka, a falta de 30 kilómetros por la organización era la siguiente, estaba el Qhubeka, el Bora, el UAE, el Education First, el Arkea y el Groupama francés. Ya aquí la diferencia que tenían los dos escapados era de 1 minuto 15, luego aparecía el 13 Gafredo, luego veíamos como Scottson
y Stefan Kung, los dos corredores del Groupama francés, pues estaban haciendo un buen trabajo. Los Ineos Grenadier detrás del equipo del Groupama. Luego veíamos como el de Kuning pues estaba un poquito atrás a falta de 25 kilómetros. Y luego pues a la agrupación del pelotón a falta de 24 kilómetros y medio pues era de Groupama francés, Arkea Samsic, Bora Hansgrohe, Wonti, Tres Alfredo, Education First, Alpecin, Ineos y Qhubeka. Luego también aparecía el Movistar, el UAE, pues en este momento parecía que estaba por detrás del equipo del Qhubeka. Luego entraba Total Energies, también el Bahrein. Aquí la diferencia a falta de 22 kilómetros pues tenían los escapados 59 segundos. Aquí ya digamos que el entendimiento entre Perichon y Van Moer pues dejaba visto que ya no estaban muy contentos entre ambos, porque Van Moer lo intentaba. Luego a falta de 18,4 veíamos a Ineos, Bike Chain, Arkea, Alpecin, Education First, Movistar, Qhubeka y Bora Hansgrohe. Luego también veíamos como Dillier, pues el corredor suizo de Alpecin Fenix tiraba fuerte, también el Ineos Grenadier, mucha velocidad porque llegaba una zona peligrosa que había bastante, por así decirlo, estrechamiento. Luego a falta de 14 kilómetros, como digo, pues los escapados se les veía discutiendo bastante, y aquí a falta de 14 kilómetros pues atacaba Van Moer, que dejaba seco básicamente a Perichon, aunque el francés hasta el final nos ha dejado ir un poquito. Luego a falta de 13 pues veíamos como el Alpecin estaba a rueda de Sagan, y aquí aunque había equipos, o sea, aquí yo creo que básicamente no estaban recortando al fugado, que en este caso era Van Moer, porque básicamente los equipos de los sprinters, los Groupama francés, los Alpecin Fenix, pues estaban un poquito atrás, y los equipos que estaban, digamos, al frente del pelotón, pues eran el Ineos Grenadier y el Movistar, que básicamente son equipos de la clasificación general. Como digo, el Alpecin Fenix estaba a la rueda de Peter Sagan, de hecho, Matthew Van Der Poel con el maillot amarillo estaba detrás de Peter Sagan, y a falta de 10 kilómetros, pues estaba Van Moer primero, segundo Perichon a 28 segundos en un segundo grupo, que como digo, todavía no se había dejado ir, y a 1 minuto 05 estaba el pelotón con el Ineos Grenadier, Bora Hansgrohe, Alpecin, Total Energy, y el Bahrein, que aquí en un principio pues todavía no estaban empezando a tirar los equipos de los sprinters, porque básicamente pues estaban todavía en una carretera bastante estrecha. Aquí había que tener cuidado con Van Moer porque tenía una diferencia bastante interesante. Lo único que fastidia para el corredor belga pues era básicamente que llegaban a una carretera bastante más ancha, y aparte pues la verdad es que los últimos repechos de los últimos kilómetros pues le iban a matar, aunque en el perfil, como se muestra al principio del vídeo, no parecían tanto, pero digamos después de un día entero de fuga pues a Van Moer se le estaba complicando. Luego entraba el Total, también el Alpecin, veíamos como el DSM y el Groupama también entraban. Luego veíamos como a falta de 6,5 atrapaban al compañero de fuga de Van Moer, que es Perichon. Luego también entraba el Alpecin Fenix a falta de 5,5, luego el de Kuning, luego el Lotto Soudal. Los compañeros de Van Moer pues intentaban molestar lo que podían, de hecho han hecho un buen trabajo, sobre todo en esta franja de los últimos 5 kilómetros hasta los 3. La diferencia que tenía Van Moer en los últimos 4 kilómetros era de 40 segundos, evidentemente aquí el de Kuning se ponía a tope. Aquí, como digo, pues veíamos a los compañeros de Lotto Soudal molestando a los equipos que querían tirar abajo la fuga de Van Moer. También veíamos el DSM bastante organizado, el equipo de Cersebol. Lo veíamos como entraba el 3 Alfredo, y aquí venía uno de los repechos que os he comentado antes, el repecho de los 3 kilómetros, que a ver, no picaba mucho para arriba, o sea, no tenía un porcentaje increíble, pero después de un día entero de fuga, como estaba siendo lo que estaba haciendo Van Moer, pues se le ha hecho bastante, por así decirlo, duro. Y además pues básicamente el pelotón, cuando le veías a pasar a Van Moer en solitario, parecía que era un porcentaje bastante fuerte, pero digamos que los corredores del pelotón pues iban en moto. Luego, como digo, entraba a falta de 2,5 el DSM, el 3 Alfredo, Total. Luego a falta de 1,5 kilómetros pues tenía 16 segundos, aunque con la cámara frontal pues se veía bastante cerca, pero ya sabemos que esta cámara suele engañar. Y luego, por ejemplo, en el último repecho, bueno, en el penúltimo repecho, perdón, de los 2 últimos kilómetros, al entrar al último kilómetro, pues estaba trabajando Juliana Alaphilippe para Mark Cavendish, que bueno, luego os contaré una cosa si me acuerdo. Luego los últimos 600 metros picaban para arriba, aparecía el Groupama francés y volvía a lanzar el Alpecin Fenix. Tristemente, pues en la última parte que picaba para arriba, en los últimos 200 metros cogían a Van Moer. Al final Cavendish se la jugaba porque básicamente pues se la jugaba bastante, porque esto con las imágenes lo explicaría mejor, pero bueno,
cuando ha sido capturado Van Moer y cuando ha lanzado Jasper Phillips en el ataque, digamos que aquí ha tenido las narices de meterse entre medias y finalmente, después de pasar la curva ligera que había hacia derechas, pues ha conseguido meter el señor Mark Cavendish entre Nasser Bouhanni y Jasper Philipsen. Ya ha conseguido ganar 6 años después aquí, y creo que ahora veremos unos cuantos datos al final del vídeo de Cavendish: segundo Bouhanni, tercero Philipsen, que como digo, lo que le ha dado la victoria al corredor británico, pues básicamente para mí han sido dos momentos claves. En el momento de coger a Van Moer, que ha tenido las narices de meter el codo entre él, o sea, entre Van Moer y el otro corredor, que si no recuerdo mal era Jasper Philipsen. Luego digamos que le ha cogido a Jasper Philipsen el rebufo y ha conseguido meterse entre Bouhanni y Jasper Philipsen, ya ha conseguido su 31ª victoria aquí. La clasificación de la etapa, pues como digo, primero Cavendish, que para mí la gana totalmente en esos dos movimientos, cuando han pasado al corredor del Lotto Soudal Van Moer, y también cuando se ha jugado con Jasper Philipsen, o en ese momento no sé, bueno sí, básicamente estaban encerrados. Por el único hueco que se podía meter se ha metido entre Van Moer y Philipsen, ha cogido el rebufo de Jasper Philipsen y luego en el último movimiento clave, que para mí, como digo, en esta maniobra han sido dos, pues ha conseguido meterse entre Nasser Bouhanni y entre Jasper Philipsen. Ya ha conseguido ganar. Bouhanni segundo, tercero Jasper Philipsen, cuarto Matthews, quinto Peterson, que al final ha venido remontando, y eso que en los últimos metros, básicamente antes de que hiciera la primera maniobra increíble Cavendish entre Jasper Philipsen y Van Moer, pues más o menos el eslovaco está a la altura del corredor británico, pero no ha podido remontar en esa parte. Sexto Bolt, séptimo Lapor, octavo Magnussen, noveno uno de los Van Poppel, creo que es Boy Van Poppel, y décimo André Greipel. Luego la clasificación general por la lidera Matthew Van Der Poel. Luego está Julian Alaphilippe, tercero Richard Carapaz, luego Wout van Aert, Kelderman, Pogacar, Enric Mas, Nairo Quintana, Pierre-Roger Latour, Ducadú. Básicamente pues en esta clasificación general no ha habido cambios. Luego por puntos pues sí que ha habido cambios, porque primero se coloca Mark Cavendish, segundo Julian Alaphilippe, tercero Michael Matthews. Luego por la clasificación de la montaña, pues aquí no hay cambios, al igual que la clasificación general, porque no había puntos de la montaña y sigue liderando la ID Selling. Luego por jóvenes lidera Pogacar, segundo Godú, tercero Sergio Andrés Higuita, y luego por equipos lidera Alvarín Víctor, segundo Jumbo Visma 3, y luego tercero 3 Alfredo. Antes de irme del vídeo, pues os quiero comentar varios datos. Cavendish gana 6 años después aquí en Fugers, así que es un final bastante bueno. Consigue su 31ª victoria en el Tour de Francia, está a 3 del récord de Eddy Merckx, y llevaba sin ganar básicamente en este Tour de Francia 5 años, desde el 2016, que no levantaba las manos, digamos, por una victoria suya, que como ha dicho él en la entrevista, pues que trabajara Julian Alaphilippe y que sus compañeros de equipo confiaban en él, cuando la mayoría de aficionados pues no lo hacían. Pues le ha supuesto un plus, y en esos dos movimientos, como digo, en el movimiento de adelantar, en el momento que cogían a Van Moer en los últimos 200 metros, y Jasper Philipsen, que se ha metido detrás de él y luego ha sido capaz de meterse entre otra vez el corredor Jasper Philipsen y Bouhanni, pues le han regalado la victoria. Como digo, que consigue su 31ª victoria, así que bueno, el corredor más combativo evidentemente me imagino que será Van Moer, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.